Nos atiende el señor ministro de Minas y Energía, pues que también hace parte de este problema y participa de las posibles soluciones. Don Andrés Camacho, ministro de Minas y Energía, buenos días. Buenos días, Julio, para ti y para todos los oyentes en este día. Señor ministro, si es imposible, por razones técnicas que ya se ha explicado, era absolutamente necesario hacer ese ajuste, un ajuste que estaba demorado, un ajuste del que depende la caja de la nación. Los técnicos no tienen discusión, no estamos hablando de un capricho político, a nadie le interesa esta situación. Esta es una situación que no es popular para nadie, a nadie le gusta, está incómodo medio país y más, pero había que hacerlo, ya nos lo explicaron. Si los transportadores definitivamente no aceptan la posición del gobierno, que es no retirar esa decisión, pues la mesa quedaría para conversaciones de otros temas hacia el futuro. Pero la pregunta es hoy, ¿cuándo entran las autoridades a despejar las vías? Julio, yo quiero comentarles que ayer han ocurrido dos hechos importantes. Yo creo que por esa vía estoy en toda la disposición y espero que hoy logremos una solución. Es parte de lo que estamos trabajando toda la noche, incluso en la madrugada estuvimos trabajando en esto. Y es que hemos logrado una conversación con las bases transportadoras, las bases camineras. Si bien, como tú lo mencionas, hay una responsabilidad fiscal en esta decisión, ya se ha explicado, hay un impacto diferenciado sobre algunos transportadores, la pequeña carga, el pequeño propietario. Y en esa conversación queremos insistir para garantizar algunas medidas de otro tipo. Ellos tienen dificultades, por ejemplo, en los fletes, en las tarifas que tienen y en otros segmentos de su propia economía que podemos estar revisando, que se pueden adelantar algunos cambios estructurales, de tal manera que especialmente para los pequeños transportadores, con quienes tenemos toda la convicción de trabajar en esta mesa de diálogo. Y en ese sentido creemos que hay posibilidad de identificar unas medidas diferenciales para estos transportadores. Y lo segundo es que anoche, al terminar, pues definimos una metodología, les dejamos una propuesta y es mantener este incremento tal como está, pero condicionar, suspender los siguientes a unas mesas de trabajo en donde se resuelvan precisamente estructuralmente algunos de estos asuntos que les permita a ellos ser competitivos y así garantizar que puedan trasladar incluso algunos de estos impactos a otros segmentos de su propia economía. Hoy vamos a continuar el diálogo a las 9 de la mañana y vamos a insistir en desbloquear las vías, en garantizar que la movilidad del país se asegure, que el abastecimiento básico del país también esté garantizado y esperamos en la mañana de hoy. Yo me estoy dirigiendo en este momento al PMU y vamos a revisar la situación del país. Ministro, pero clara y contundentemente, ayer los transportadores se levantaron de la mesa advirtiendo que continuaba el paro porque no aceptaban la propuesta del gobierno de dejar el actual incremento de 1.904 pesos y discutir o negociar los dos pendientes en el 2025. La pregunta es, ministro, ¿cuál es la alternativa entonces? ¿Que se deje el actual y qué pasaría con los dos incrementos, cada uno de 2.000 pesos que están proyectados para el 2025? ¿Cuál es realmente de fondo la propuesta sobre la mesa para zanjar esa discusión? Sí, como les señalo, los incrementos quedarían suspendidos hacia adelante para trabajar en cada uno de los segmentos. Por ejemplo, tenemos un caso de volquetas. Las volquetas no tienen una tabla de tarifas que les permita hacer contratos, hacer acuerdos, y los pequeños transportadores se quejan de eso. Hay un segmento de transporte especial donde ellos también señalan que tienen dificultades en la contratación, en la reposición de la flota, en el acompañamiento, incluso algunos otros temas de infraestructura, en fin. Entonces, si tomamos por cada uno de estos segmentos dentro de todos los transportes, las modalidades que existen, hay algunas alternativas, algunos temas estructurales por mejorar, y lo que buscamos es atender esas medidas, desarrollarlas, trabajarlas con ellos, de tal manera que cualquier decisión hacia futuro esté condicionada a que logremos resolver otros temas estructurales que los transportadores están requiriendo, incluso hace años, y que pues definitivamente han llevado a que sus márgenes dependan únicamente de este subsidio, y tenemos que superar eso.
el subsidio del combustible no puede ser el único segmento del cual dependan sus ingresos, y tenemos entonces que hacer mejoras en el resto de aspectos, y eso estaría pues por supuesto en cabeza del Ministerio de Transporte, pero estamos desde Gobierno Nacional, otras carteras, acompañando este diálogo. Ministro, usted, como bien lo ha dicho Julio, ha estado en las negociaciones, en las mesas de diálogo, ya conoce los grandes, los medianos, las bases camioneras, cada uno de esos voceros. Desde el gobierno ya se ha identificado si hay algún tipo de presión o fuerza política fuera de la negociación que esté impulsando el paro. Pues en estos casos, ustedes saben, siempre hay opiniones políticas, intereses que se empiezan a cruzar, pero hasta el momento yo quiero rescatar el valor del diálogo que tuvimos ayer, especialmente con las bases camioneras, a través de un link que habilitamos. Se conectaron más de 800 personas, y parte de lo que ellos mismos nos decían es que era por primera vez un espacio en el cual les escucharan, que no era a través de las agremiaciones de siempre, que no era a través de los dueños de las transportadoras, sino que era una conversación directa con el transportador de a pie que vive al día su familia con los recursos que obtiene de esta actividad. Entonces, pues creemos que estamos desarrollando una conversación distinta. Es nuestra preocupación esa economía popular, esa pequeña economía, y es lo que estamos trabajando, una medida diferencial para los impactos que puede tener este incremento en estos hogares, en estas familias con quienes pues venimos conversando. Y ya que están hablando, y usted lo menciona, ministro, con los pequeños transportadores, en esta negociación ustedes también están mirando el tema quizás de incrementos por intermediaciones que se dan en toda esta cadena del transporte. ¿Van a abordar una posible salida buscando solución por ese lado? Sí, pues parte de lo que ellos nos señalan es que incluso no tienen posibilidades de trasladar ninguno de estos impactos a nada más y lo asumen directamente sus bolsillos, porque muchos de ellos no tienen la posibilidad de contratación, no tienen tarifas, hay un sistema que es el CICETAC, algunos de ellos no están cubiertos con este sistema que les permite tener unas tablas, unos valores mínimos de tarifa, y son temas estructurales que hay que resolver en el mercado del transporte, que son comprensibles y que desde el Ministerio de Transporte la ministra ha estado trabajando en ello y ha mencionado que es importante buscar esas alternativas. Esperamos lograr algún acuerdo el día de hoy. Vamos a continuar las mesas y, por supuesto, a la par y garantizando la movilidad del país. Ministro, usted mencionó hace unos segundos un tema de una alternativa de una tarifa diferencial para esos pequeños transportadores, pequeños camioneros. ¿Cómo funcionaría? ¿Cuál es la propuesta del Gobierno Nacional para que esos pequeños empresarios no se vean afectados? ¿Habría una tarifa diferencial para ellos? El presidente nos insistió en el PMU que tuvimos con él ayer en el tratamiento diferencial. Ese tratamiento diferencial pueden ser muchas cosas: una tarifa especial en el flete, una tarifa especial, un mecanismo especial de contratación. Pueden ser diferentes medidas, no necesariamente una tarifa especial. Hay unas complicaciones incluso logísticas de este tipo de medidas que el Ministerio de Transporte, quien está a cargo y conoce técnicamente bien el asunto, pues tiene que revisar, porque no es sencillo diferenciar los pequeños de los medianos, de los grandes propietarios. Entonces hay unas dificultades en identificar cómo se pueden dar estas medidas diferenciales, pero es parte de la tarea que está haciendo el Ministerio de Transporte, y es garantizar que se haga una atención diferencial especialmente a esta economía popular, al pequeño transportador, que de paso, si nos está escuchando, pues es parte de nuestra preocupación, y debemos avanzar con esta medida, pero entender también que hay unos impactos diferenciales sobre los más pequeños. Por eso, ministro, es que, bueno, yo le he explicado a usted la parte difícil de una negociación de ese tipo, de unas características para uno y para otro, pero vuelvo a lo de hoy, que es el paro. ¿No le parece que eso también complica la negociación? Porque si por un lado se les da unos beneficios a los pequeños, pues los grandes se van a quedar. ¿No complica aún más este panorama tratar de dividir el gremio y negociar por partes? No, pues lo que estamos buscando son medidas integrales, entendiendo impactos diferenciales. Y los impactos diferenciales, pues como su nombre lo indica, es diferente cómo lo pueden asumir las grandes empresas, corporaciones, transportadores de carga con una flota importante, a un pequeño transportador que vive al día
de este negocio, pero pues eso es parte de todo lo que está puesto sobre la mesa y que hoy que estamos trabajando durante la noche, la madrugada, y que hoy continuaremos discutiendo con ellos en la mesa. Ministro, sobre lo que usted nos dice, esos 800 voceros transportadores que se unieron, yo vi la reunión, habían bastante transportadores en el Ministerio de Transporte, gente que es la que normalmente no habló durante el año de negociaciones. Ministro, le queda a uno la duda si la negociación, entonces, esas mesas de diálogo de más de un año, se hicieron con los que no se tenían que hacer y se dejó por fuera a los que verdaderamente podían mover lo que hoy está pasando, que es un paro. Sí, pues es parte de lo que nos queda ayer de mensaje y por eso al principio quería valorarlo mucho, y es que durante este año que se estuvieron haciendo mesas, pues participaron pues agremiaciones, empresas, pero estos transportadores con quienes conversamos ayer señalan que desconocen ese mecanismo de vocería, que ellos quieren hablar directamente con el gobierno, y es precisamente lo que estamos habilitando, un diálogo directo con estos transportadores, conocer sus expectativas, conocer sus dificultades y elaborar entonces junto con ellos en este proceso que, pues, siendo más amplio, es complejo, pero que estamos abordando de la mejor manera posible. Ministro, está supremamente diagnosticado el problema por la sobreoferta de camiones que hay para tan poca carga, o no tan poca, pero para la existente. Frente a ese tema, la sobreoferta de camiones, que es precisamente uno de los grandes desafíos de tratar de renovar el parque automotor, de la chatarrización, ¿qué está planteando a corto plazo el gobierno? Bueno, esto lo que voy a señalar es en mi curso rápido en el marco de esta negociación, porque es el Ministerio de Transporte quien conoce al detalle, pero parte de lo que nos han planteado es precisamente esa dificultad del aumento del parque transportador y que no tiene comparación con la carga que se está generando en el país, y hay algunas alternativas de regular mejor la manera en la que se están haciendo las reposiciones, de cómo ingresa el parque automotor al país, de tal manera que quienes tienen su sustento de esta actividad tengan mejores condiciones y que eso se pueda controlar. Ahí el Ministerio de Transporte está abordando y escuchando algunas de estas alternativas para regular la manera en que se repone el parque automotor. Eso tiene que ver también con la modernización del parque automotor, incluso el proceso de transición, de cómo logramos que algunos de estos vayan pasando a otras tecnologías, que vayan avanzando en el euro o que vayan transitando a otras tecnologías como el gas, híbridos, en fin. Entonces es parte de la conversación de cómo se logra una reforma estructural que les dé garantías a los pequeños transportadores y que, como lo señalaba, pues no dependan únicamente del costo del combustible. Ministro, le cambio el tema porque, pues, como usted supo, tuvimos una emergencia por cuenta de esa belleza de noticia de Reficar y el problema que hubo con su planta de energía. Ya superada la emergencia, pues obviamente Colombia tomó una medida de urgencia que fue comprar combustible. Ya ese combustible llegó. Estamos hablando de 100.000 barriles para atender ese faltante. Y bueno, y es que vamos a seguir con el faltante hasta que no se arregle la planta. Ministro, hemos preguntado una y otra vez, ¿a quién le compramos esos 100.000 barriles? Bueno, eso es parte de las negociaciones internacionales que hace Ecopetrol. Ellos tienen contratos y tienen acuerdos en el mercado internacional de los combustibles. No tengo el detalle, pero supongo pues buscarán en términos de precios el mejor disponible en el mercado internacional de sus proveedores. Deben tener también contratos con algunos de los proveedores, así que ese es el mecanismo que por lo general se utiliza, buscando los mejores precios, oportunidad, la logística, los tiempos y todo pues lo normal que se tiene en cuenta cuando se va a realizar una compra. Pero ya se realizó la compra y se siguió todo ese protocolo y nos alegramos. Ministro, ¿a quién le compramos ese combustible? Como te digo, no tengo el detalle a quién, puede incluso ser varios proveedores, puede ser en varios lugares y corresponderá pues al análisis económico que Ecopetrol realiza sobre las ofertas y los contratos que tenga en el mercado internacional para estas operaciones. ¿Usted ha escuchado que dentro de esos oferentes haya una compañía venezolana?
No, Julio, como te cuento, pues yo he estado en estos temas de estos días y eso pues ha hecho parte de las soluciones y del trabajo que está haciendo directamente Ecopetrol. Lo entiendo, ministro. Seguiremos preguntando. Ministro, mucha suerte con esto y ojalá que pueda superar con su buena voluntad de diálogo la dramática situación que le está costando millones de millones a los colombianos y sobre todo muchísimos traumatismos en el día a día de sus vidas. Ministro, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Julio, y al país. Estamos trabajando para resolver rápidamente esto.